Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos contentos en esta tarde. Así es, gloria a Dios. Estamos en la casa del Señor, saber que el Señor nos consuela, nos alivia, nos da el descanso que necesitamos. Hoy en esta tarde, al estar en casa, me caí de las escaleras y el Señor fue bueno. Dijo, bueno, no voy a poder llegar, pero el Señor ha sido bueno, me ha dado consuelo. Estoy con dolor, sí, pero gracias a Dios poder estar aquí con ustedes y darme la fuerza para poder seguir adelante. Muy bien, hermanos, en esta tarde vamos a empezar un nuevo estudio. Vamos a empezar un estudio del libro de los Proverbios y quisiera que en esta tarde pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia y que abra nuestro entendimiento para que podamos aprender lo que el Señor quiere enseñar. Amén, hermanos. Pero antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orarle al Señor y pedirle al Señor su dirección y su guía. Amado Dios, gracias, Padre, por ser un Dios bueno. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que nos da la vida en este día. Te alabamos, Padre. Porque, Señor, reconocemos que no lo merecemos. Señor, reconocemos tu gracia y tu misericordia. En esta tarde, al abrir tu palabra, Padre, te pedimos que tú seas ayudándonos, Padre. Soy indigno de estar delante de ti, Padre. No soy merecedor ni siquiera de levantar mis ojos al cielo, Padre. Pero tu misericordia y tu bondad tan infinita, tu eterno amor, te damos gracias por eso, Padre. Ahora al abrir tu palabra te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos des el entendimiento, la sabiduría, para poder aprender y conocerte más, Padre. Gracias, Padre, en esta tarde. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén, hermanos. Quisiera que abramos la palabra del Señor en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119, versículo 97. Es un pequeño versículo, pero que nos habla grandes cosas de lo que el Señor quiere para muchas vidas. Salmo capítulo 119, versículo 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí el salmista en esta noche nos está diciendo cuál es el sentir de su corazón en cuanto a lo que es la palabra de Dios para su vida. Y lo que nos expresa aquí, dice el salmista, y está con ese signo de admiración. No está simplemente escrito de una manera como cualquier otro salmo, sino que está escrito con un signo de admiración. El salmista está aquí enseñándonos, dice, oh, cuánto amo tu ley. Y nos dice con una expresión de admiración, con una expresión de gratitud y con una expresión de saber en su corazón que no era extraña esa expresión a su vida. No era algo que era pasajero en su vida. Y el salmista aquí nos dice, oh, cuánto amo tu ley. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros también, queridos hermanos, en esta noche, y para el resto de nuestra vida. El cristiano, aquel creyente que ama la palabra de Dios, ama porque ama al Dios de la palabra. El cristiano que ama la palabra de Dios es algo que nos lleva a entender lo cuán importante debe ser para nuestra vida la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros tenemos y entendemos eso, el cristiano que ama la palabra, una de las cosas que hace cuando ama la palabra es que se deleita en estudiar y en meditar y procura entender la palabra de Dios. Cuando podemos llegar a esta expresión, personalmente me cuesta decir, como dijo el salmista, porque todavía me hace falta.
En mi vida me hace falta tener esa expresión de decir, oh, cuánto amo tu ley. Porque muchas veces me equivoco, muchas veces dejo de leer la palabra de Dios. Pero ese debe ser el sentir y el desafío de nuestra vida en cada momento de nuestro ser, hasta cuando el Señor venga. ¿Sí? Hace un momento cantamos ese himno, que hasta cuando venga el Señor me gozaré en Él. Hasta cuando venga en Él me gozaré en amarle la palabra del Señor. Y ese es el desafío en esta tarde, queridos hermanos. Y al empezar el estudio del libro de Proverbios, el libro de Proverbios es un libro muy útil y muy práctico para cada creyente. Es el verdadero ver dónde Dios quiere, donde nosotros podamos actuar de una manera práctica, de una manera vivencial. Hay muchos temas en el libro de Proverbios durante todo este estudio que vamos a tener. Vamos a mirar muchos temas referentes a la familia, referente a mi vida personal, referente a mi prójima, referente a mi responsabilidad como padres, referente a sus responsabilidades como hijos. No hay un tema en la palabra de Dios y en el libro de Proverbios en especial que podamos ser excluidos. A todos nos toca. No hay que decir, no, es que a mí no me hace falta eso. O a mí no, yo no. Hay cada palabra, cada expresión en el libro de Proverbios, cada versículo, cada capítulo, siempre va a hablar referente a cualquier tipo de persona que nos encontremos, o posición que nos encontremos. Seamos padres, seamos esposos, seamos hijos, seamos hermanos en Cristo, siempre, aún para los inconversos, hay temas para los inconversos. Entonces, queridos hermanos, y alguien dijo esta expresión, en el libro de Proverbios, aquí hay leche para niños, alimento sólido para los adultos, aquí hay instrucción simple y sencilla para los ignorantes y profunda sabiduría para los inteligentes. Tenemos que prestar atención, tenemos que aprender y tenemos que practicar. Es decir, el libro de Proverbios nos habla de cualquier tema que necesitemos. Y por eso empecé con ese tema en la palabra del Señor, en el libro de Salmos. Porque ese debe ser nuestra forma y nuestro desafío. Ese debe ser cómo nosotros debemos llegar a amar la palabra de Dios. Con admiración, con gozo, y deleitarnos cada vez que abrimos la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, debe ser el alimento de cada día de nuestra vida. Al abrir la palabra del Señor, por eso dice, oh, cuánto amo tu ley. ¿Y qué dice el salmista en la siguiente parte del versículo? Todo el día es ella mi meditación. Es decir, las 24 horas del día. Pensar, cuando yo leí en la mañana, al mediodía y en la noche, pensar en lo que la palabra de Dios me dice. Queridos hermanos, cuando amamos algo en nuestra vida, llega a ser importante en nuestra vida. Yo amo a mi esposa y amo a mi familia. Y para mí, mi familia es muy importante. Amo a la iglesia, a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Sí? Y son importantes para mi vida. Pero más que mi familia, más que la iglesia, es en primer lugar Dios. Y al ser Dios el primer lugar en mi vida, también tiene que ser en primer lugar también la palabra de Dios en mi vida. Así que, hermanos, al estudiar la palabra del Señor en esta noche, y en esta noche solo voy a tratar de dar la introducción en cuanto a lo que es el libro de Proverbios y ver algunos aspectos en cuanto a eso y poder estudiar, si nos queda el tiempo, los primeros 7 versículos del libro de Proverbios. Ahora, en el libro de Proverbios, una de las primeras cosas que... Vamos al libro de Proverbios, hermanos, capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Solo para dar la introducción al libro de Proverbios. Dice, Proverbios capítulo 1, versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Durante el libro de Proverbios se menciona en tres ocasiones esta expresión, que el autor del libro de Proverbios fue Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el capítulo 1, versículo 1, podemos ver también en el capítulo 10, versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí también podemos ver que los proverbios fue escrito por Salomón. Y luego vamos al capítulo 25, versículo 1. Dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Durante estas tres porciones de la palabra de Dios podemos ver que el autor en sí, el autor humano, digámoslo así, fue Salomón. Y sabemos y debemos reconocer que la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es la palabra inspirada por Dios. Pero Dios usó hombres que Dios usó, que Dios utilizó para escribir la palabra del Señor. Y entre uno de ellos, para escribir el libro de Proverbios, fue Salomón. Ahora, ¿qué significa la palabra proverbio o proverbios? Significa algo tan sencillo como una palabra en hebreo que habla de masal, que significa paralelo o similar, o una manera de comparación para poder dar diferentes ideas. Ahora, al ver eso, debemos reconocer que la verdad, la verdadera verdad, es la palabra de Dios. Hay muchos proverbios en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, son muy utilizados refranes o proverbios que hablan sobre diferentes aspectos de la vida. Y sí, que quizás alguna vez lo hemos escuchado, pero al que debemos tomar atención a ese proverbio tan importante y principal para nuestra vida, es el que está escrito en la palabra del Señor. El que fue Dios utilizado por medio de Salomón para que por medio del Espíritu Santo Dios iluminara y escribiera aquellos proverbios que son de vital importancia para nuestra vida. Cada proverbio que está escrito proviene del Espíritu Santo de Dios. El libro de Timoteo nos habla que toda la Escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. No hay ninguna palabra en la palabra de Dios que no sea inspirada o dada por Dios o dirigida por Dios. Inclusive podemos pensar, y el mundo piensa que no, que la palabra de Dios es solamente una ficción, solamente es un cuento de hadas, solamente es una mentira. No. Pero si nosotros reconocemos eso en nuestra vida, podemos pensar, ¿sí?, a ver que la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, puede transformar nuestra vida. Cuando dejamos que la palabra de Dios, de hacerla como expresaba el salmista: oh, cuánto amo tu rey. Esa es la palabra de Dios la que va a transformar ¿qué cosa? Mi forma de pensar. La palabra de Dios es la que va a transformar mi forma de actuar. La palabra de Dios es la que va a transformar mi forma de caminar en medio de este mundo. La palabra de Dios es la que me va a dirigir a tomar decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones que agradan al Señor y que están bajo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, al pensar en eso, podemos ver que todo lo que está escrito en la palabra de Dios va a dirigir. Ese manual me va a enseñar y me va a ayudar a tomar las decisiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, pensando en eso, también podemos pensar en la fecha de que se escribió este libro de Proverbios. Tomaron aproximadamente 250 años para que se pueda escribir. Y más o menos fue desde el tiempo de Salomón hasta el libro, hasta el rey Ezequías, que son desde el año 950 al 750. Ahora, por ejemplo, estamos en el capítulo 25 de Proverbios, ¿verdad? Y aquí nos habla del rey Ezequías, ¿sí? Capítulo 25, versículo 1, dice, también estos son proverbios de Salomón,
los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Para solamente tener una idea cuánto tiempo tomó de poderse escribir el libro de los Proverbios. Ahora, ¿cuál es el tema principal del libro de Proverbios? ¿Cuál es el tema principal? Aún tenemos que tomar en cuenta que el libro de Proverbios sí tiene un tema principal, que es la sabiduría. Pero aparte de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría perfecta y única de Dios, hay sí diferentes temas que nos hablan sobre el hecho de cómo vivir nuestra vida. Entre esos otros temas vamos a ir viendo sobre la verdadera sabiduría que viene de Dios, el contraste que hay entre el sabio y el necio, el hecho del destino fatal, del adulterio o de la fornicación que nos habla el libro de Proverbios, el uso del tiempo, cómo debemos usar el tiempo, el uso de cómo debemos ser prudentes, cómo debemos usar las riquezas. Incluso nos habla de la amistad y de la ansiedad. Nos habla del contraste entre el hombre diligente y el hombre perezoso. Hay muchos temas, como les decía al principio, hay temas que no podemos escapar. Puedas decir, como digo, bueno, esto no me toca a mí. Quizás en esta noche no te toque a ti, pero quizás la próxima semana sí. ¿Sí? Entonces podríamos definirlo a eso. Ahora, para tener un concepto más claro de lo que es un proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa. Es un dicho que expresa una verdad de una manera directa. ¿Sí? Por ejemplo, nos habla del perezoso. Y nos habla directamente quién es un perezoso. Nos habla de una persona diligente. Nos habla de una manera directa quién es una persona diligente. Nos habla, en los primeros versículos, nos habla qué debemos buscar. Y qué debemos buscar la sabiduría de Dios. Y el temor de Dios. ¿Sí? Ahora, las palabras claves que podemos encontrar en el libro de Proverbios son sabio o sabiduría, que nos habla 119 veces. El instruir o instrucción, que nos habla 26 veces. Y algo tan especial en el libro de Proverbios, tiene una parte muy especial que me gusta, que habla a la juventud, habla a los jóvenes. Hay muchas expresiones que habla, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Habla a la juventud, el hecho de Salomón tenía muy en claro la necesidad de la juventud. Y muchos dicen, bueno, la juventud en el día de hoy, ¿qué nos dice? Ustedes son de otra generación, ¿sí? A nosotros los viejos, ¿sí? Ustedes son de otra generación, ustedes no van a poder vivir lo que nosotros vivimos. En cierta manera tienen razón. Pero Salomón vivió hace más de 2000 años. Y los jóvenes entonces tenían la misma necesidad que tienen los jóvenes del día de hoy. Y queridos jóvenes, en el día de hoy, también el libro de Proverbios es para ustedes. Es para ustedes. Los jóvenes sienten necesidad y aquí está donde van a encontrar resolver sus propias dudas, sus inseguridades. El hecho de tomar decisiones para su vida correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, es la palabra de Dios quien les va a guiar. Nosotros como padres les vamos a dar ciertas pautas, ciertas maneras como guiar sus vidas. Pero más que nosotros es la palabra de Dios y la guía de Dios en sus vidas. Así que muchachos, jóvenes, también el libro de Proverbios es para ustedes. ¿Sí? Ahora vamos al libro capítulo 1. Capítulo 1 de Proverbios. Pensando ya un poquito en cuanto a la introducción. El versículo clave de todo el libro de Proverbios es el capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora vamos al capítulo 9, versículo 10. Nos habla del mismo tema. Capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es
la inteligencia. Cuando llegamos a leer o a estudiar el libro de Proverbios, nos habla del hecho de saber que todo el libro de Proverbios es inspiración santa de Dios y que hay una necesidad en el ser humano, y esa necesidad es el hecho de conocer a Dios. Queridos hermanos, el hecho de conocer a Dios no nos habla del hecho de un conocimiento intelectual, sino de una expresión, de algo práctico en nuestra vida, de una experiencia personal, ¿sí? Y nos muestra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchos no encontramos la sabiduría, o no sabemos cómo tomar decisiones, no sabemos cómo guiar nuestra vida, no sabemos cómo guiar nuestra familia, o no sabemos cómo guiar la iglesia local. ¿Es por qué? Por falta de sabiduría. Y esa sabiduría viene solo de un solo lugar, de una sola persona, de la persona del Señor Jesucristo. No podemos encontrar sabiduría en ningún otro lugar, sino solamente en la persona del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, en Él vamos a encontrar la sabiduría, en Él vamos a encontrar la dirección, en Él vamos a encontrar el hecho de cómo yo voy a dirigir mi hogar, cómo yo voy a dirigir mi vida. Ustedes jóvenes están en una edad donde tienen que tomar decisiones más adelante. Quizás en una carrera, quizás en formar un hogar, quizás en qué voy a estudiar en la universidad, no lo sé. Pero la única manera de tomar esas decisiones es por medio de un conocimiento del Señor Jesucristo, de una relación personal. Al leer ese salmo tan hermoso que dice, cuánto amo tu ley, nos habla de que el salmista tenía una relación importante y personal y una experiencia duradera en su relación con su Dios. El mismo salmista en el Salmo 23 que nos dice, Jehová es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor, no dice Jehová es el pastor de todos, no. El salmista dice, Jehová es mi pastor. Y cuando habla así, nos habla de una manera personal. Ahora, la pregunta es, el desafío es, hermanos, ¿Jehová es tu pastor? ¿Jehová es tu pastor realmente? ¿O consideras que Jehová es nuestro pastor? Y este es el desafío, queridos hermanos. El hecho de conocer a Dios, conocer a la persona del Señor Jesucristo de una manera personal, de una manera muy personal. Y si en esta noche todavía no conoces al Señor Jesucristo, no ha sido tu experiencia personal en tu vida, el hecho de que sabes que eres un pecador, el hecho de que sabes que si hoy día, en este día mueres, en esta noche, en este mismo instante o quizás en ese mismo asiento, ¿cuál es tu destino? ¿A dónde va tu alma? Y la Biblia nos enseña solo dos caminos: o el cielo o la condenación al infierno. Hay dos caminos que la palabra de Dios nos enseña cuando salimos de este mundo: el cielo junto a la presencia de Dios, o el infierno, camino a la condenación. Querido amigo, querido hermano, yo no sé, solo tú conoces tu condición delante de Dios. Solo tú conoces tu condición y te da seguridad a dónde tú vas cuando tú vas a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Yo no lo sé. Quizás hubiera muerto en esa tarde a caer por esas escaleras. Un mal golpe en mi cabeza y ahí quedaba. Yo no lo sé. Pero lo que sí podemos estar seguros de que si hoy voy a morir, si es la voluntad de Dios que hoy muera y me lleve de este mundo, sé que voy a ir con la presencia del Señor. Pero no sé tu condición delante del Señor. Por eso el salmista Salomón nos habla del hecho de que la única manera de tener esa relación es
cuando reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito de Dios, y que solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en mi vida, Él me puede convencer de mi condición delante de Dios. No por mis obras, no por lo bueno que yo pueda hacer, o buen padre, o buen amigo, o buen hermano, o buen trabajador, o lo mejor, o la persona más buena que te puedas considerar en este mundo. Eso no nos salva. Solamente la obra de redención de Cristo en la cruz, en el Calvario. Ahora, entre las cosas que podemos ver en el libro de Proverbios, hay ciertos, los propósitos en cuanto al libro de Proverbios, podemos ver en los primeros del versículo 2 hasta el versículo 6. Y hay la palabra para que se repite como 4 o 5 veces. En el versículo dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. El versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Cada vez que encontramos en la palabra de Dios esta expresión para, nos habla del propósito, nos habla del porqué, nos habla de la razón, para qué fue escrito este libro. En los primeros 6 versículos nos da ese propósito que ya vamos a estudiarlos más profundamente. Ahora, hablando de ya el libro de Proverbios, ¿cuáles son algunas características que debemos tomar en cuenta del libro de Proverbios? En primer lugar, el libro de Proverbios no tiene ningún error. No tiene ningún error. Cuando el mismo libro de Proverbios nos habla que en versículo 4, por ejemplo, capítulo 4, versículo 23, nos habla que del corazón mana la vida, hablando de la juventud, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso nos habla también desde el punto de vista físico también. Años más adelante, después de que se escribió el libro de Proverbios, aproximadamente después de 2700 años se escribió el libro de Proverbios, hubo un hombre, un investigador llamado Harvey, que fue quien descubrió que por medio del corazón, nuestro corazón humano como músculo, bombeaba sangre y por medio de eso nos daba la vida. Es decir, la palabra de Dios, el libro de Proverbios, no va en contra de la ciencia, pero muchas veces la ciencia va en contra de la palabra de Dios. Y en eso debemos tomar en cuenta. En la palabra de Dios nunca vamos a encontrar ningún error. A través de los años muchos hombres han querido encontrar errores en la palabra del Señor, han querido encontrar fallas en la palabra de Dios. Y el resultado de estas investigaciones, que aquellos hombres que han querido encontrar en un error, han encontrado a su Salvador en vez de un error. Otra de las cosas que el libro de Proverbios nunca se contradice. Nunca se contradice a sí mismo. La palabra de Dios nunca se contradice. Muchas veces encontramos o escuchamos proverbios o refranes alrededor nuestro. Por ejemplo, nos dice un proverbio, un refrán dice, a quien madruga, ¿qué dice? Dios le ayuda. Obviamente eso no está en la palabra de Dios, ¿sí? Pero hay otro refrán también que dice que por mucho madrugar amanece más temprano. Y estos dos proverbios se contradicen entre sí. Pero la palabra de Dios, ¿no? El libro de Proverbios no se contradice, no hay ninguna contradicción. No hay ningún proverbio aquí en el libro de Proverbios que diga una cosa y más adelante vamos a encontrar algo contrario a lo que primeramente leímos. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos pensar que el libro de Proverbios habla de una moral totalmente alta, de una moral totalmente pura, en cuanto a nuestras formas de actividad, en lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, en lo que cómo debemos actuar con nuestro prójimo, cómo debemos actuar con nuestros compañeros de trabajo, cómo debemos actuar con aquellas personas que no conocen del Señor. ¿Sí? La palabra de Dios no se contradice. ¿Sí? Ahora,
Y también la palabra de Dios, en cuanto al libro de Proverbios, también es una palabra íntegra y una palabra santa. ¿Y por qué es íntegra y por qué es santa? Porque es escrita de parte de Dios. Es escrita y dirigida de parte de Dios. ¿Y Dios qué es? Un Dios santo, un Dios puro, un Dios que solamente el hecho de estar en la presencia del Señor debemos caer de rodillas. El hecho de sentarnos y cuando oramos, nuestra expresión y nuestra reacción al estar en la presencia del Señor debe ser caer de rodillas delante del Dios Santísimo. Amén. Muy bien. Ahora sí, el bosquejo en cuanto a cómo está dividido más o menos el libro de Proverbios. En primer lugar, del capítulo 1 hasta el versículo 9 nos habla de la sabiduría, que va en contraste con todo lo que va en contra de la sabiduría. Desde el capítulo 10 hasta el versículo 24 nos habla de escritos o los proverbios que fueron dados o organizados por el mismo Salomón. ¿Sí? Ya del versículo 25 para adelante vemos cómo fueron ordenados por colaboradores, como leímos en el capítulo 25, por los hijos de Ezequiel. Luego vemos otro autor que también vemos en el oráculo de Agur, en el capítulo de un hombre llamado Agur, que era un hombre sabio desconocido. Solamente ahí se menciona aquel hombre Agur en el capítulo 30. Y el capítulo 31, muchos creen que ese fue escrito para las mujeres, pero no, fue escrito por Legur, ¿sí? Alguien que fueron para dar consejos, y algunos teólogos creen que puede haber sido Betsabé, la madre de Salomón. ¿Sí? Entonces, para tener una idea de cómo se divide el libro de Proverbios. Ahora sí, pensando ya en el capítulo 1, versículo 1, leíamos hace un momento que los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En primer lugar podemos ver que el autor fue Salomón. Salomón, ¿quién fue? Fue el hijo de un gran rey, del rey David. El libro de Reyes nos habla que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Llegó un hombre que, a pesar de que pecó, que se equivocó y que falló delante de Dios, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y en medio de toda esa situación y en medio de todos los hijos que tuvo David, Salomón fue el hombre elegido para ocupar el lugar de su padre David. Ahora, ¿qué características tenía Salomón? En primer lugar, si vamos al libro de Reyes, vemos la historia que después de cuando David le da sus últimas palabras y consejos a Salomón, esos consejos fueron el hecho de que no te apartes de la ley de Dios, que obedezcas, que vas a ser bendecido de parte de Dios al someterte a la voluntad de Dios y ser guiado por la voluntad de Dios. Y cuando Dios lo llama a Salomón para que ocupe el lugar de su padre, para que sea el rey de Israel, ¿qué le pide Salomón? No le pide riquezas, no le pide fama, no le pide que engrande su reino, no le pide un ejército grande, que pudo haberlo pedido. ¿Qué le pide? Inteligencia y sabiduría para poder gobernar un reino tan grande. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Que a Dios le agradó esa respuesta. Y Dios le dio mucho más allá de lo que él había pedido. Y eso nos habla de un joven, de un hombre, no sé exactamente cuántos años tenía cuando llegó a ser rey de Israel, pero tenía una cosa muy en claro, que necesitaba de Dios, necesitaba de su sabiduría y necesitaba de su dirección. Queridos hermanos, y ese también es un desafío para nosotros.
El hecho de reconocer que necesitamos de Dios. El hecho de reconocer que necesitamos de su vida. El de reconocer que necesitamos de su sabiduría en nuestras vidas. En el día de hoy hay mucha gente, hay muchas personas que son muy inteligentes, que se creen que lo saben todo. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios hace sabio al más sencillo. Y vamos a ver en estos versículos más adelante. Queridos hermanos, debemos reconocer en eso en nuestra vida, que necesitamos de Dios como lo reconoció Salomón. Lo reconoció saber que necesitaba de Dios, de su dirección. Saber que era un hombre tan sabio, que llegó, la Biblia nos dice que no hubo hombre, ni habrá un hombre más sabio que Salomón. No había otro como él. ¿Pero por qué? Porque esa sabiduría vino de quién? De parte de Dios. Vino de lo alto. Vino de ser santo, supremo y sabio. Que solo de él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Y esa sabiduría la impartió a Salomón. Y esa sabiduría también la puede impartir a cada uno de nosotros. ¿Sí? Fue un hombre que fue escogido de parte de Dios. Y el hijo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, nos dice el primer versículo que nos dice, el versículo 2, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahora, queridos hermanos, debemos reconocer en primer lugar que cada hombre, cada persona que nace en este mundo, nace de una manera necia. Ninguno de los que hemos nacido en este mundo hemos nacido sabios. Nacemos sin sabiduría, nacemos sin instrucción y siempre vamos a ser necios. Dice, por eso dice, para entender sabiduría, para entender sabiduría. Queridos hermanos, cada uno de nosotros que hemos nacido en este mundo, nacemos sin sabiduría, nacemos sin entendimiento, es decir, necesitamos aprender. El niño cuando va creciendo, en primer lugar, aprende a cómo pedir su alimento a su madre. Mientras va creciendo ya empieza a gatear. Después ya aprendió a caminar. Después ya aprendió a hablar. Entonces es un proceso de aprendizaje por el resto de su vida. Los que estamos aquí, los que ya somos adultos y los que ya estamos pasados de 50 años, a veces creemos que ya lo sabemos todo también. Es una gran mentira. Siempre necesitamos aprender. Y mucho más la palabra de Dios. Mucho más la palabra de Dios, queridos hermanos. Hay muchos hombres que se creen pastores o tienen el título de pastor y dicen, no, yo me las sé todas. Y que quizás pueda saber mucho de la palabra de Dios, pero no conoce a Dios de la palabra. No conoce a Dios de la palabra. En muchos lugares muy recónditos del universo, en lugares muy difíciles de entrar con la palabra de Dios, quizás aquellos hermanos que están ahí adorando día a día, momento a momento, solamente quizás tengan una porción de la palabra del Señor, pero es lo que ellos tienen y se gozan en lo que tienen y le adoran con esa pequeña porción de la palabra del Señor. Pero cuando nosotros tenemos aquí una Biblia completa, y si yo les preguntara, queridos hermanos, ¿cuántas Biblias tenemos en casa? Algunos dirán 2, quizás 3, quizás 4, quizás 5, y de diferentes versiones, y de diferentes modelos, y de diferentes colores. Pero no importa eso. Lo importante es, como decía el salmista, cuánto amo tu ley. Por eso nos dice que el libro de Proverbios, ¿para qué es? Para entender sabiduría. ¿Sí? ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría?
La sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. La sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. Es la utilización correcta del conocimiento. En el día de hoy hay mucha gente inteligente, mucha gente muy capaz y que tiene mucho conocimiento, pero no son sabios para usar ese conocimiento. Muchas veces usan ese conocimiento para el mal. Muchos usan ese conocimiento para ir en contra de Dios. Usan ese conocimiento para sus propios beneficios. Por eso nos dice que la sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento de una manera correcta. ¿Y cómo usamos ese conocimiento? Cuando reconocemos que lo que yo sé, que lo que he aprendido, lo puedo poner a los pies del Señor. Lo puedo poner en la presencia del Señor y ese conocimiento usarlo para glorificar el nombre del Señor. Por eso la sabiduría es usar el conocimiento de una forma correcta. Vamos al primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Hablando del apóstol Pablo, dice, más por él estáis vosotros, ¿en dónde dice? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso nos dice que el cual nos ha sido hecha por Dios, que dice en primer lugar, sabiduría. Y ese es el primer lugar donde nosotros debemos aprender. Y la sabiduría no es otra persona que la misma persona del Señor Jesucristo. Es la misma persona del Señor Jesucristo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Teniendo esa idea que la sabiduría es Jesucristo, y hablando de la expresión del apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, el fin para el apóstol Pablo, el hecho de saber que Cristo era la sabiduría, en primer lugar, y el fin que dice, a fin de conocerle, el propósito y la razón para la vida de Pablo, no eran las misiones, no era el de predicar el evangelio, que sí era su misión, pero el principal propósito de su vida era que el de conocer a Cristo Jesús. El propósito de su vida, la razón de vivir de Pablo era el de conocer a Cristo Jesús. Queridos hermanos, ese debe ser nuestro principal propósito. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es mismo personificada en la sabiduría. Y nuestro propósito es conocerle a Él día a día. Esa es nuestra principal meta, que cada mañana al levantarme y al despertarme, Señor, en esta mañana, esta debe ser nuestra oración, Señor, quiero conocerte más. Muchas veces pedimos que nos cuide, que nos bendiga, que nos ayude, que nos proteja, y está bien. Pero el principal propósito del creyente, del verdadero creyente, debe ser este: Señor, quiero conocerte más. Este debe ser nuestra oración. Dame sabiduría. Quiero conocerte más. Es decir, la sabiduría, queridos hermanos, ¿quién es? Jesucristo. Nadie más. Solamente Jesucristo. Sigamos con el versículo 2. Dice para entender sabiduría. Y luego que nos dice doctrina, o con otras palabras, esa palabra doctrina nos habla de instrucción. ¿Sí? Entonces ya entendemos que
La sabiduría es tener la capacidad de usar el conocimiento correctamente. Y esa sabiduría es Jesucristo. Y ese debe ser nuestro propósito. Pero al entender la sabiduría, también hay otra cosa que debemos entender, que nos habla de doctrina. Y esa palabra doctrina nos habla de instrucción, nos habla de corregir, o nos habla aún del hecho de disciplinar o castigar. ¿Sí? Es decir, la sabiduría es la que nos va a enseñar a corregir nuestra vida. Es la que nos va a enseñar a aún disciplinar nuestra propia vida. Y a partir del versículo 8 nos habla del hecho de que esa sabiduría nos va a dar la manera como debemos instruir a nuestros hijos, cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, cómo debemos formar el carácter y el pensamiento de nuestros hijos, no de acuerdo a mi pensamiento como padre o como madre, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nos dice, para entender sabiduría, y esa sabiduría nos va a ayudar a corregir nuestra vida, nos va a ayudar a corregir a nuestros hijos, nos va a ayudar a corregir cualquier área de nuestra vida que necesitamos corregir. Cuando nos habla de doctrina, también nos habla el hecho de que el propósito del castigo para nuestros hijos no es el hecho de castigarlos, sino el de instruirlos. El de instruirlos. Cuando yo castigo a mis hijas, es para enseñarles que hicieron mal, para enseñarles que se equivocaron, para enseñarles que desobedecieron, pero no por castigarlas simplemente, sino para enseñarles que está mal lo que hicieron. Y así es la palabra de Dios. Y así también actúa Dios en nuestra vida. Muchas veces Dios nos disciplina, pero no es porque a Dios le plació el disciplinarnos, ¿no? O a Dios le dio el capricho de decir, bueno, Oscar, te voy a disciplinar porque quise disciplinarnos, ¿no? Porque sabe que estoy yendo un camino incorrecto, porque sabe que estoy yendo por el mal camino, y Dios me coge de las orejas y me vuelve al camino, me corrige, me castiga. ¿Con qué? Con el propósito de instruirme para que yo pueda entender que estoy equivocado. Pero muchas veces, queridos hermanos, no queremos escuchar eso. Somos rebeldes delante de Dios. Somos rebeldes en cuanto al hecho de escuchar y oír la voz de Dios. Queridos hermanos, necesitamos regresar a las bases bíblicas. Necesitamos regresar a los preceptos de Dios. Como nos dice, necesitamos regresar a las sendas antiguas. En el día de hoy la palabra de Dios solo se toma como un libro común y corriente, aún en muchas iglesias. Conversando allá en Ecuador con uno de mis sobrinos, me hablaba de las iglesias de Ecuador, que más se encargan en el hecho de cantar o de hacer otra clase de servicios, y solamente son 10 y a lo mucho 15 minutos una meditación de la palabra del Señor. Pero doy gracias a Dios que aquí tomamos 15 minutos para cantar y quizás 20, pero más de una hora el hecho de enseñar la palabra de Dios. Amén. Y gracias doy Gloria a Dios por eso, porque tomamos tiempo y porque nos agrada el hecho de escuchar la palabra del Señor. Por eso nos dice para entender doctrina, sabiduría y doctrina. El versículo 3 dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando nosotros pensamos en eso, queridos hermanos, debemos entender que la palabra de Dios, o el otro propósito del libro de Proverbios, es que debemos, ya al entender que necesitamos sabiduría, al entender que la sabiduría me ayuda a corregir nuestra vida, ahí puedo
recibir un consejo. Puedo recibir el consejo de qué dice, de prudencia, justicia, de juicio y de equidad. Cuando pensamos en eso, queridos hermanos, aquí hay tres palabras importantes: justicia, el juicio y equidad. ¿Y qué significa en primer lugar justicia aquí? Nos habla, implica el hecho de una rectitud, de un comportamiento correcto. Pero eso, ¿cómo lo vamos a obtener? Mediante la sabiduría, mediante cuando Cristo está en nuestro corazón. El mundo de hoy, en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, vamos a encontrar injusticia. Donde estemos, sea en nuestra área de trabajo, sea en un lugar donde estemos, sea aún en nuestro propio hogar, vamos a encontrar injusticias. ¿Y nosotros qué hacemos? Y decimos que eso no es justo lo que me hicieron, no es justo lo que dijo, no es justo lo que hizo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Y es normal, podríamos decir, hasta es normal la injusticia en este mundo. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Pero el llamado a nosotros es que nosotros podamos vivir en justicia en medio de las demás personas. Y eso lo vamos a entender cuando obtenemos la sabiduría de Dios, la justicia. Vivir con nuestra familia de una manera justa. Vivir en nuestro trabajo y trabajar de nuestra manera de una manera justa. Y estar con los demás y vivir con los demás, con los que nos desenvolvemos, con nuestro prójimo, de una manera justa. Vivir en justicia. Y puedo decir, es que eso es imposible, hermano Oscar, eso es imposible. No, no es imposible. Es posible cuando Cristo está en nuestro corazón. Y la justicia de Dios obra en nuestra vida en primer lugar cuando somos salvos. Pero también esa justicia puede ser impartida a los que están a nuestro alrededor y vivir de una manera justa con los demás. ¿Sí? Ahora, también podemos pensar en cuanto a eso, lo que es correcto y lo que no es correcto. El mundo de hoy, para algunos la verdad es una cosa, y esa verdad puede ser una mentira para otras personas. Y podemos hablar de diferentes temas acá. Es decir, la verdad en el día de hoy es algo relativo, es algo cambiante. Es algo que se puede transformar de una verdad, se puede transformar en una mentira. Y esa mentira se puede transformar en una verdad para el mundo de hoy. Pero la verdad, la única verdad, es la que Dios nos dice, lo que es verdad y lo que es correcto. No hay otro lugar, no hay otra manera, no hay otra forma. Solamente lo que Dios dice que es verdad, eso es verdad. Y lo que Dios dice que es pecado, eso es pecado. Para el día de hoy, lo verdadero se vuelve, o lo bueno se convierte en malo y lo malo en bueno. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, debemos regir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos dice, no a lo que el mundo nos dice. Dios dice, esto es bueno, tengo que considerar lo que eso es bueno. Y Dios cuando nos dice, no, esto no es correcto, esto es malo y esto es pecado, debo considerar lo que Dios dice en su palabra para mi vida, que eso es pecado. Pero muchas veces nos dejamos engañar, nos dejamos seducir y nos dejamos influenciar por lo que el mundo nos dice. Por eso que debemos decir, para recibir consejo de prudencia, justicia, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que Dios aborrece el pecado. ¿Cómo es tu actitud delante del pecado? Cuando tú pecas delante del Señor. Cuando ofendes con tus pensamientos, cuando ofendemos con nuestras acciones, cuando ofendemos con nuestras palabras, sea mi hermano, sea mi prójimo, sea un familiar, sea un compañero de trabajo. ¿Cómo actúo yo
cuando ofendo a alguien. Y Dios nos habla en ese aspecto que debemos hacer lo que Dios dice que hagamos. Considerar lo que para Dios es pecado, para mi vida también debe ser pecado. Y cuando Dios nos dice que esto es bueno para mi vida, considerar lo que esto es bueno y correcto para mi vida. Otra de las cosas que nos habla, dice justicia, la otra palabra nos habla de juicio. Y eso nos habla de emitir juicios, no tanto el hecho de juzgar a mi hermano o a mi prójimo, sino el hecho de tomar decisiones en cuanto a mi caminar diario. El hecho de juzgar. Esta decisión que voy a tomar, ¿honra al Señor? ¿O esta decisión no glorifica a Dios? Esa decisión, por ejemplo, entre los jóvenes, dicen que ya están en edad de tener un novio y una novia. El hecho de establecer una relación de noviazgo, con el propósito de casarse. Y la pregunta que deben hacerse, ¿esta relación glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Mucho más aún, si esa persona con quien quieres comprometerte o tener una relación no conoce al Señor, peor aún. Y aún así, queriendo tener esa relación, pero se pregunta, ¿será la voluntad de Dios estar con ella? Estamos pensando de una manera insensata. Porque Dios, ¿qué nos dice? No os unáis con yugo desigual. Y quizás si lo aplicamos de otra manera también, el hecho, esa expresión de no unáis con yugo desigual, muchas veces lo tomamos para los jóvenes en cuanto a una relación de noviazgo. Pero también lo podemos tomar en una relación de entablar una asociación o un contrato o un negocio con alguien inconverso. Y nos preguntamos, ¿será de Dios? Dios no nos dice, no os unáis con ellos desigual. Y ahora no estoy diciendo que no tienes que trabajar con alguien inconverso, cuidado, no. Pero el hecho de establecer una sociedad con un inconverso, personalmente, mi punto de vista es que no. Porque me estoy uniendo con un yugo desigual en alguien que no conoce como Señor. Por eso el hecho dice que el hecho de juzgar aquí nos habla de establecer un juicio, el hecho de saber tomar decisiones correctas que honren y glorifiquen el nombre del Señor y que estén bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos al versículo, vamos por un momento al libro de Romanos capítulo 14, versículo 22, para hablar ya de la última palabra en equidad. Romanos 14, 22. Hemos hablado de justicia, de juicio, ahora de equidad. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Otra versión nos dice, dichoso aquel que su conciencia no lo acusa por lo que hace. Esa palabra equidad nos habla de eso. El hecho de tener igualdad. El hecho de actuar de una manera correcta en todo lo que yo hago. Por eso dice, bienaventurado, dice el capítulo 22, dice, el hecho de saber bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando nosotros queremos tomar decisiones, hermanos, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que esas decisiones nos produzcan paz delante de Dios. Y que esa decisión sea lo correcto. Sean decisiones importantes o no tan importantes. Cuando nosotros pensamos en eso, debemos hacer nuestra pregunta. ¿Lo que voy a hacer glorifica el nombre del Señor? ¿Lo que voy a hacer honra el nombre del Señor? Y por último, ¿lo que voy a hacer lo haría el Señor
todo lo que haga, sea donde esté, con quien esté, lo que piense y lo que diga. Eso lo haría el Señor. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y si hay dudas, yo creo que el Señor no lo haría, es mejor esperar, pedir la dirección del Señor. Por eso nos dice que, y aparte del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder tomar las decisiones, cuando el Espíritu Santo obra en nuestro caminar diario, en nuestro caminar cotidiano, es el que nos da esa alarma para poder tomar las decisiones correctas y que glorifiquen a Dios. Pero aparte de eso también tenemos nuestra conciencia. Es decir, todo lo que yo hago, lo estoy haciendo con una limpia conciencia. Todo lo que yo miro, estoy haciéndolo con una limpia conciencia. Y hoy en la mañana, el hermano que nos enseñaba en esta mañana nos hablaba de eso también. ¿Sí? El hecho de saber que todo lo que hagamos vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, sea en nuestro hogar, sea en nuestro círculo de trabajo o en el ambiente donde nos vamos, o en la escuela para los jóvenes, para los muchachos. Queridos muchachos, jóvenes, amigos, hermanos, el hecho de que todo lo que hagamos, nos dice también el apóstol Pablo, que debemos glorificar el nombre del Señor para la gloria de Él. Queridos hermanos, nosotros, como creyentes, somos representantes de Dios en medio de este mundo. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, debemos realzar, llevar en alto el nombre de Cristo. ¿Qué pasa si un embajador de cualquier país se porta mal en otro país? ¿A quién está haciendo quedar mal? A su país, ¿verdad? Por el cual ha sido enviado. Se hace cosas indebidas e incorrectas. Está haciendo quedar mal al país que representa. Cuando hacemos eso, nosotros también estamos haciendo quedar el nombre de Cristo mal. Por eso nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en primer lugar con limpia conciencia. Y todo lo que hagamos, que eso sea para glorificar el nombre del Señor. ¿Amén? Regresemos al libro de Proverbios. Ya se me está yendo el tiempo, pero no quiero ir corriendo, hermanos, no quiero ir corriendo. Ya la próxima semana vamos a entrar ya de lleno al capítulo 1. ¿Sí? Versículo 4 dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sí? Alguien dijo que un hijo nunca debería actuar de una manera insensata o de una manera necia. Y ese es el propósito del libro de Proverbios también, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Queridos hermanos, como decía al principio, cada uno de nosotros nacemos sin sabiduría, sin entendimiento, y nacemos de una manera necia. Pero la palabra de Dios dice que nos da, cuando adquirimos sabiduría, dice, nos da esa sagacidad a aquellos que somos simples. Y esas palabras siempre nos hablan de humildad, falta de conocimiento. ¿Sí? Ninguno de nosotros hemos aprendido, hemos nacido aprendiendo, aprendemos en el camino. Pero cada vez que nosotros pensemos en eso, queridos hermanos, tanto nosotros como adultos, muchachos, ustedes como jóvenes, siempre van a estar con esas interrogantes de la vida. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y la única respuesta a esas interrogantes la vamos a encontrar en la palabra de Dios. En ningún otro lugar. El mundo, los famosos científicos, los grandes intelectuales, hasta el día de hoy, siguen preguntándose esas preguntas. Y hasta el día de hoy no encuentran respuesta. ¿Por qué?
porque no han ido a la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor se encuentra cuándo fuimos creados, por qué fuimos creados, cuál es el propósito y a dónde vamos. Ahí encontramos la respuesta. No necesitamos ser grandes científicos, no necesitamos ser grandes intelectuales. Es la palabra de Dios que dice que da sagacidad a los simples, da sagacidad a los simples. ¿Sí? Y Salomón dedicó muchas frases o muchos proverbios para los jóvenes. Y dice a los jóvenes, inteligencia y cordura. Queridos hermanos, la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. La palabra de Dios, que cuando obtenemos esa sabiduría que viene de parte de Dios, que es la misma persona del Señor Jesucristo, vamos a entender y tomar decisiones correctas. Versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando nosotros pensamos, esta es la característica de los hombres humildes. Y se oirá el sabio. ¿Y cuál es el producto de que ese sabio escuche la palabra de Dios? Dice que aumentará el saber. Aumentará el saber. Cuando nosotros pensamos en eso, hay muchos hombres en el día de hoy que se creen ya completamente sabios. Y dicen, no necesito conocer nada más. Ya lo sé. No. Ya lo entiendo todo y lo sé todo. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que oirá el sabio, es aquella persona que conoce, aquella persona que entiende. Pero todavía hay esa necesidad de seguir conociendo más al Señor. Aquel sabio que es humilde, aquel sabio que dice que quizás conozca toda la palabra del Señor, pero casi nadie sabe que Él conoce la palabra del Señor. Y esa humildad debe permanecer y que Él también está en la vida de cada creyente. Yo no sé cuánto tú conoces de la palabra del Señor, o cuánto tú te consideras que conoces la palabra del Señor, pero es una necesidad en nuestra vida que mediante más conozca la palabra del Señor, más voy a ser apto para poder ayudar a los que necesitan de un consejo. Más apto voy a poder estar y preparado para poder ayudar a aquel que necesita o está en necesidad de un consejo, de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo. Pero cuando llega alguien a tu vida y te dice, hermano, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esta decisión. Quizás vienen pensamientos a tu mente de lo que tú crees que puede ser, pero no viene la palabra de Dios, un versículo que pueda ayudar, una parte de la Biblia que pueda consolar, una parte de la Biblia que pueda aumentar la fe y la confianza de aquel hermano que está en necesidad. Por eso dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Queridos hermanos, el desafío es que debemos conocer más de la palabra del Señor, ¿sí? Debemos conocer más de la palabra del Señor. Versículo 6 dice, para entender proverbio y declaración, para palabras de sabios y sus dichos profundos. Aquí vemos otro propósito más que el libro de Proverbios nos da, es para que podamos entender aquellos dichos profundos de la palabra del Señor. Y cuando pensamos en eso, debemos pensar en aquellas personas en que de una manera muy sabia Dios ha puesto diamantes, ha puesto cosas que el hombre pueda excavar y extraer sus riquezas. Por ejemplo, en los diamantes, o en las perlas que buscan aquellos que van debajo del mar y las encuentran, que se esfuerzan tanto, que escudriñan tanto, que excavan tanto para encontrar ¿qué? Una única perla. O aquellos que perforan en la tierra ¿para qué? Para buscar ese líquido tan preciado y tan caro que es el petróleo. Entonces ellos invierten tiempo, invierten dinero, invierten personal
invierten todas sus capacidades ¿para qué? Para encontrar algo tan preciado, que sea el diamante, que sean esas perlas, o sea el petróleo. Y así debe ser nuestra vida. Por eso dice palabras de sabios y dichos profundos. Queridos hermanos, el desafío en nuestra vida es que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo hablando dice, Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, lo que el Señor Jesucristo les dice, escudriñad las Escrituras. Es decir, pongan atención a todo lo que yo les he dicho. Pongan atención a todo lo que está aquí escrito. Muchos de nosotros tenemos nuestro devocional. Y quizás es algo muy superficial, o quizás es algo esporádico. Pero el Señor aquí nos dice, escudriñad las Escrituras. Y no es una opción, dice escudriñad. Es un mandamiento de parte del Señor. Es algo que tengo que hacerlo y que debo comprometerme delante del Señor. Y al escudriñar las Escrituras vamos a ser como aquellos mineros, aquellos que excavan, aquellos que escudriñan. Vamos a encontrar el verdadero tesoro. Y ese tesoro, ¿quién es? Es nada más y nada menos que la persona del Señor Jesucristo. Al escudriñar las Escrituras vamos a encontrar y vamos a conocer a Cristo Jesús y lo que significa para mi vida. Al escudriñar las Escrituras voy a encontrar el verdadero propósito para mi vida y de lo que Dios quiere para mi vida y su voluntad para mí. Por eso dice que al escudriñar las Escrituras, ¿por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Y es así cuando yo puedo entender que ya no necesito simplemente leer un capítulo o 2 capítulos diarios. Ahí es cuando voy a entender que necesito escudriñar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Ahí es cuando voy a entender que tengo que profundizarme en entender su doctrina y su enseñanza para mi vida. Y ahí es cuando voy a adquirir la sabiduría de Dios. Queridos hermanos, debemos escudriñar las Escrituras. Debemos profundizar en el conocimiento de Cristo. Aquellas personas que leemos la palabra de Dios, si todavía no hemos encontrado y no hemos encontrado ese tesoro precioso que es Cristo en las Escrituras, nos estamos equivocando. Simplemente lo estamos haciendo porque hay una lista que hay que cumplirla. Simplemente lo estamos haciendo porque no hay otra manera que hacerlo. No, simplemente es como dice el salmista, oh Jehová, cuánto amo tu ley. La única manera de expresar mi amor a la palabra de Dios, de demostrar mi amor a la palabra de Dios, es cuando yo la escudriño, es cuando yo me comprometo a profundizarme en las verdades de la palabra de Dios. Cuando yo me comprometo a tomar un tiempo diario, es decir, ya no va a ser 10 minutos, ya no va a ser 30 minutos. Quiero estudiar la palabra de Dios 1 hora, 2 horas. Aunque mi familia se enoje, aunque mi familia me reclame, aunque tenga que dejar todo, pero escudriñar la palabra de Dios y encontrar esos verdaderos tesoros. Y ese verdadero tesoro, ¿quién es? Jesucristo. Solamente Jesús. Y nada más Jesucristo. Amén. Y para terminar el versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ese temor que nos menciona aquí, no nos habla de ese temor que conlleva un castigo. Cuando nosotros desobedecíamos o desobedecía a mi padre, siempre había un temor de que vendría un castigo por lo que hice.
Pero ese temor que menciona aquí la palabra de Dios no es una expresión de tenerle temor que me va a pasar algo por desobedecer, sino alguien escribió de esta manera, es una impresión viva, energética, de saber la excelencia de Dios en el alma de la vida de cada creyente, por medio de la cual estoy dispuesto a caminar delante de Él para complacerle en todo y apartarme de todo aquello que deshonre la gloria de Dios. Es decir, que en mi vida ese temor de Dios se demuestra cuando yo reconozco quién es Dios en mi vida y que estoy dispuesto a caminar bajo su dirección, que estoy dispuesto a caminar delante de Él y que estoy dispuesto a apartarme de todo aquello que ofende el nombre de Dios. Y ahí es cuando me doy cuenta que el vivir en temor en Dios, ese temor que nos habla aquí, que el principio de la sabiduría es el inicio, el nacer para obtener esa sabiduría que viene de Dios, es cuando reconozco quién es Dios en mi vida, cuando reconozco ese temor. Y aquella persona que carece de temor no conoce a Dios. Aquella persona que no tiene temor de Dios no le conoce a Dios. Aquella persona que no conoce a Dios no sabe nada de Dios. No sabe nada absolutamente de Dios. No sabe nada en cuanto al propósito de su vida. No sabe cómo obtener la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción en esta vida. Queridos hermanos, cuando nosotros vivimos con esa expectativa, es decir, voy a caminar bajo el temor de Dios, cuando voy a mirar a Dios, su excelencia, cada uno de sus atributos, su sabiduría, su amor, su misericordia, su gracia, bondad, estoy dispuesto a vivir y que Él vaya delante de mí, y que estoy dispuesto a quitarme y apartarme de todo lo que le ofende a Dios y vivir bajo su realidad. Y ahí es cuando voy a entender el principio de la sabiduría de Dios, cuando conozco a Dios y a Cristo Jesús. Queridos hermanos, el desafío, ya para terminar en esta noche, hay el contraste en este versículo. El hecho dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay dos puntos: o adquieres sabiduría o permaneces insensato. El insensato dice que desprecia todo el consejo de Dios, desprecia toda la enseñanza de Dios y desprecia toda la sabiduría. En cambio, el sabio entiende, el sabio conoce, el sabio le da sagacidad y el sabio quiere aprender cada día más. ¿En cuál posición estás tú? ¿En cuál posición estás tú? ¿Eres un insensato o eres un sabio? ¿En cuál posición? Y sería tonto decirlo de esta manera, el hecho de querer seguir siendo un insensato, una persona necia, y en vez de obtener la sabiduría que viene de Dios. Queridos hermanos, que ese sea el desafío de nuestra vida, que cada día nosotros podamos vivir en ese temor, conocer al Señor cada día más y vivir bajo la sabiduría de Dios que viene de la verdad, y no vivir como dice la última parte del versículo, que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿En cuál posición estás tú? Y la respuesta tú la conoces, entre tú y el Señor, entre tú y Dios, de la manera
muy, muy personal. Y si hay algo que cambiar en tu vida, solo dile, Señor, perdóname, perdóname. Ya no quiero vivir de una manera insensata. Ya no quiero vivir de una manera necia, despreciando tu sabiduría, despreciando tu enseñanza. Quiero conocerte más. Quiero conocerte cada día, al escudriñar tu palabra, al obedecer tu palabra y al amar como dices a mi Dios. Oh Señor, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tu palabra. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Padre por este día. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a saber qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir y a conocerte más a ti, Padre Santo. Necesitamos cada día de ti para conocerte más. Necesitamos escudriñar tu palabra, comprometernos delante de ti, Padre, a conocerte más y más, y cada día más. Señor, gracias, Padre, en esta noche. Te alabamos en tu nombre glorioso. Hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga.